Episodio 1. La mujer que nunca gemía, hasta que entró al templo vacío. Nadie en el pueblo la había escuchado suspirar jamás. Lucía hablaba poco. Amaba en silencio y rezaba sin moverse. Era la esposa del panadero. La que nunca usaba escotes. La que miraba al suelo incluso cuando tomaba la hostia. Pero todo cambió una tarde. Cuando entró a la iglesia sola. Y el altar la escuchó respirar distinto. Aquella tarde llovía. Y el padre Isaac ya no estaba. La iglesia estaba vacía. Pero la puerta había quedado entreabierta. Lucía entró buscando refugio. Pero lo que encontró fue una memoria enterrada en su piel. Caminó descalza, con los zapatos en la mano y el cabello húmedo pegado a la nuca. La ropa se le ceñía como si el agua la hubiera bautizado de nuevo. Se sentó en la primera banca, pero no rezó, solo exhaló. Y entonces el altar crujió, levemente, como si despertara, como si alguien o algo hubiera escuchado ese suspiro como una llamada. Lucía no se dio cuenta de inmediato, pero su aliento cargaba más que aire. Cargaba un deseo no dicho, una necesidad que no era carnal, pero tampoco celestial. Se inclinó, colocó una mano sobre el borde del altar, y suspiró otra vez, más profundo, más íntimo, como si pidiera permiso sin palabras. En ese instante, ocurrió lo inexplicable. El mantel del altar se agitó, como si una brisa invisible soplara desde dentro. Una vela, que no estaba encendida, prendió sola, y una mancha de luz roja comenzó a expandirse en la piedra sagrada. Lucía retrocedió, con el corazón latiéndole en los labios. Pero no huyó. Algo en ella quería quedarse. Y entonces, una voz suya, pero desconocida, susurró: «Si esto es pecado, que el milagro me castigue». Pero el milagro no castigó. Respondió. La estatua del Cristo inclinó ligeramente la cabeza. Y el cáliz, que estaba vacío, se llenó de vino. Nadie presenció aquel suspiro. Nadie más lo oyó. Pero desde esa noche, cada vez que Lucía entraba al templo, algo se encendía. Y lo sagrado gemía en silencio. Episodio 2. El altar que empezó a temblar cada vez que ella entraba. El milagro no fue el vino, ni la vela encendida, ni siquiera la estatua que inclinó la cabeza. El verdadero milagro fue el temblor, porque desde aquella tarde, cada vez que Lucía cruzaba la puerta del templo, el altar, ese mármol sagrado y frío durante siglos, se estremecía. No era terremoto, no era brisa, era como si la piedra recordara algo que la carne de Lucía aún no había dicho. Los primeros en notarlo fueron los ancianos. Uno de ellos, don Aurelio, el sacristán, se acercó al altar en una mañana cualquiera y, al colocar el mantel limpio, sintió un calor que subía desde la base, como si la piedra respirara. «Este altar no está dormido, padre», dijo más tarde en confesión. «Está excitado». El padre Isaac lo reprendió. Claro, pero esa noche, cuando él mismo fue a rezar a solas, sintió lo mismo, una pulsación, un latido, un suspiro contenido en el núcleo de lo sagrado. Y entonces recordó: Lucía, el vino, la vela, la mirada torcida del Cristo. Lucía, por su parte, no entendía nada, solo sabía que desde aquel día, su cuerpo pedía volver, no por fe, no por costumbre, sino por una sed que no se apagaba con agua. ¿Por qué siento que el altar me escucha?, le preguntó a sí misma una tarde, mientras acariciaba el banco con la yema de los dedos. Pero no obtuvo respuesta, al menos no con palabras, porque cuando llegó al altar, colocó ambas manos sobre la piedra, inclinó la frente, y suspiró. Y esta vez, el temblor fue más fuerte. Toda la iglesia lo sintió. Los vitrales vibraron. El vino en el cáliz burbujeó. Y el cuerpo de Cristo en la cruz gimió. Sí, gimió. No con dolor, no con pena, sino con un sonido antiguo y puro. Un eco de algo que el cielo había olvidado que también sabía sentir. Lucía se apartó, temblando. No sabía si llorar o quedarse. Y justo cuando estaba por salir corriendo, una voz sonó detrás de ella. No fue tu fe lo que despertó el altar. Fue tu suspiro. Esa voz no era humana, tampoco divina. Era algo entre ambas. Algo que la había estado esperando desde antes que supiera cómo rezar. Y el altar ya no dormía. Episodio 3. La envidia que quiso callarla, y terminó abriendo otra grieta en el altar. La fe no siempre brilla. A veces, arde en silencio. Y otras veces, envidia. Marina era la encargada de limpiar el altar. Había sido novicia en su juventud, pero nunca tomó los votos.
no porque no creyera, sino porque amaba a Dios como se ama con el cuerpo. Y eso, le dijeron, no era puro. Desde entonces, se dedicó a servir sin pronunciar deseo. Ni uno. Hasta que vio a Lucía. No fue su belleza. No fue su silencio. Fue el temblor. Ese que surgía cada vez que Lucía pisaba el templo. Ese suspiro que, sin palabras, provocaba milagros. ¿Qué tiene ella que el altar tiembla? Susurró Marina una mañana, mientras frotaba la piedra sagrada con vinagre y rabia. Y como si el mármol la hubiera oído. Una grieta mínima se formó bajo sus dedos. Invisible para todos. Excepto para ella. Esa noche, Lucía volvió. No lo pensó. No lo planificó. Su cuerpo la llevó. La necesidad que ya no era suya, sino del altar. La llamó. Entró. Suspiró. Y el cáliz volvió a llenarse. Marina la observaba desde las sombras. Con los dientes apretados y el corazón herido. Sentía que aquello que nunca le fue permitido. Lucía lo vivía sin culpa. Entonces, hizo lo impensable. Subió al altar. Se arrodilló. Y repitió el gesto de Lucía. Colocó ambas manos sobre la piedra. E inclinó la frente. Pero no suspiró. Gritó. Si ella puede provocar milagros. Yo también lo deseé antes. Y el altar no tembló. Tembló ella. Marina se arqueó como si algo la recorriera desde dentro. Sus ojos se volvieron hacia atrás. Y de su boca salió un suspiro. Que no era suyo. Uno profundo. Lleno de siglos. Oscuro y mojado como una oración que había sido reprimida durante generaciones. Y la grieta, la que había visto por primera vez esa mañana, se abrió. No hacia abajo. Hacia adentro. Como si el altar tuviera un corazón que acababa de latir por segunda vez. Lucía no corrió. Tampoco habló. Solo caminó hasta Marina y le susurró al oído. No es tu voz la que despierta el milagro. Es el gemido que escondiste demasiado tiempo. Y esa noche, por primera vez desde que el templo fue construido, dos mujeres temblaron juntas frente al mismo altar. Y el cielo, arriba, no dijo nada. Solo escuchó. Episodio 4. El joven sacerdote que escuchó el suspiro, y casi pierde su fe. El padre Elías llegó al pueblo con la sotana impecable y el corazón blindado. Tenía apenas 30 años. Una voz suave. Y una convicción. El deseo era enemigo del alma. Por eso, cuando el obispo lo asignó a reemplazar temporalmente al padre Isaac, no preguntó nada. Solo obedeció, sin saber que en aquel templo, no lo esperaban oraciones, sino temblores. La primera noche, entró a la iglesia con el rosario en la mano y el juicio en el pecho. Recorrió el pasillo central con paso firme, sin notar que el aire olía a incienso. Y algo más, algo dulce, cálido, femenino. Santidad decadente, murmuró, mirando las velas encendidas sin misa, hasta que llegó al altar, y vio la grieta, delgada, sinuosa, como una cicatriz que gime. ¿Qué hicieron aquí?, preguntó en voz baja, pero nadie respondió, solo el silencio. Y dentro del silencio, un suspiro. No fue externo, fue dentro de él, como si alguien o algo soplara directamente en su pecho. El padre Elías retrocedió, con el aliento entrecortado y el cuello sudado. Nunca había sentido algo así, ni en retiros, ni en sueños, ni siquiera en el pecado. Esa misma noche, revisó los registros del templo, libros de misa, confesiones antiguas, pero en el margen de uno de los cuadernos, escrito con tinta roja, encontró una sola frase. El suspiro no viene de la boca, viene del lugar que la fe no quiere nombrar. Y entonces comprendió, no estaba solo. Alguien lo observaba. No desde afuera, desde dentro de la piedra. Al día siguiente, conoció a Lucía. Ella entró mientras él preparaba el altar para la misa de domingo. No saludó, no se persignó, solo lo miró con ojos que parecían recordar su cuerpo antes que su nombre. ¿Eres tú el nuevo?, preguntó. Padre Elías. Sí. Entonces no has escuchado bien. Todavía. Esa noche, no pudo dormir. Y a las 3 de la madrugada, volvió al templo. Se arrodilló, rezando, luchando contra algo que no sabía nombrar. Y cuando el suspiro volvió, más fuerte, más húmedo, más dentro, no oró, gimió, con el rosario entre los dedos y los ojos cerrados. Pronunció, sin querer, su primer deseo verdadero, que el altar me toque como ella. Y el altar, lo tocó. Episodio 5, la anciana que escuchó el primer suspiro, y nunca volvió a hablar de amor.
No todo lo sagrado se grita. Hay milagros que entran por el oído. Y se quedan en el cuerpo como un secreto que late. Doña Adela vive en la casa pegada al templo. Tiene 92 años. La piel como cera bendita. Y los ojos blancos. Pero vivos. Ciega desde los 40. Muda desde los 41. Y sin embargo, nadie ha oído más que ella. El padre Elías la visitó por respeto. Un gesto pastoral. Pero al entrar en su sala, oscura, silenciosa, perfumada de hojas secas, tuvo la sensación de que ella ya sabía quién era. Como si su presencia hubiese sido anunciada mucho antes de que él naciera. Vengo a bendecirla. Doña Adela, dijo con voz temblorosa. Ella no respondió. Solo alzó la cabeza. Y se señaló el pecho. Allí, justo entre sus clavículas, una cruz pequeña colgaba. Pero no estaba quieta. ¿Palpitaba? ¿Usted ha sentido lo que hay en el altar? Se atrevió a preguntar. Doña Adela alzó una mano. Con los dedos deformados por el tiempo. Dibujó una línea invisible en el aire. Curva, suave, como si estuviera siguiendo el contorno de un cuerpo que nadie más podía ver. Y luego, de su garganta seca, salió una única palabra. Sorda, crujiente, el suspiro. Elías se congeló. No por miedo, por memoria. Él había oído ese suspiro. En su primera noche. En su pecho. En su entrepierna. Doña Adela asintió lentamente. Como si hubiera leído su pensamiento. Y luego, con dedos temblorosos, le entregó un papel doblado. Una oración escrita a mano. Pero no era una súplica. Era una invitación. Tócame desde dentro. Donde nadie ha orado. Donde Dios dejó su huella antes de tener nombre. ¿Quién escribió esto? Susurró Elías. Con la voz quebrada. Adela sonrió por primera vez en 40 años. Y murmuró. Yo, la noche que escuché el primer suspiro. Y dejé de amar a los hombres. Esa noche, el joven sacerdote no volvió al seminario. Volvió al altar. Y por primera vez, no pidió fuerzas para resistir, sino permiso para rendirse. Y el altar, como siempre, le respondió. Episodio 6. Las estatuas que empezaron a inclinarse, como si escucharan algo que nosotros no podíamos. Primero fue el altar. Luego el cáliz. Después, el crucifijo. Pero en la sexta noche, fueron las estatuas las que comenzaron a inclinarse. No por milagro, sino por deseo. El padre Elías llegó antes del amanecer. No durmió, no quiso. Después de leer la oración de Doña Adela, algo dentro de él se rompió con dulzura, como si hubiera estado intacto por demasiados años. Y al fin, se permitiera respirar. Entró al templo y lo supo de inmediato. El suspiro se estaba propagando. No solo lo sentía en su pecho, lo sentía en el aire. En las paredes. En el eco. Se acercó a la figura de San Miguel, la estatua guerrera de mármol blanco, y la encontró ligeramente inclinada hacia adelante. No como caída. No como deterioro. Como si escuchara. ¿Estás oyéndola tú también? Susurró Elías, con el corazón desnudo. En ese instante, algo ocurrió. Sutil. Profundo. El rostro de la estatua, tan inmóvil como el dogma, pareció relajarse. Los párpados pesaron. La boca se entreabrió. Y si el mármol hubiera tenido voz, habría suspirado. Elías recorrió el templo. Una a una. Todas las imágenes sagradas, la Virgen, los santos, el Cristo del retablo, estaban inclinadas. Apenas unos grados. Hacia el altar. No era devoción. Era expectación. Como si esperaran oírlo de nuevo. El suspiro. La llamada. La oración no escrita. Esa noche, Lucía volvió, pero no estaba sola. Venía con otras mujeres. 7, calladas, vestidas de blanco, y con la piel encendida. No rezaron, no hablaron, solo caminaron hacia el altar. Lo rodearon, y Lucía alzó la mirada. Las estatuas ya escuchan. Padre, solo falta que el cielo responda. Elías, con el alma rendida, no discutió, solo se acercó, y juntos, al unísono, suspiraron. Las velas se encendieron sin fuego. El cáliz vibró sin manos. Y una gota de vino cayó al suelo, pero no como derrame, como lágrima. Y entonces, San Miguel, la estatua inerte, giró el rostro, y los vio. Episodio 7. Los que empezaron a soñar con el suspiro, y despertaban con la boca húmeda. No hacía falta entrar al templo. Ya no, porque el suspiro se había salido de las paredes. Ahora,
Flotaba sobre el pueblo como un perfume que nadie podía nombrar. Pero todos querían oler una vez más. Todo comenzó con los niños. Se despertaban en mitad de la noche, jadeando, con los labios húmedos, y las manos apretadas al pecho. No lloraban, no gritaban, solo decían lo mismo, uno tras otro: ella está orando en mi sueño, pero no con palabras. Luego, vinieron los adultos. Algunos despertaban con el cuerpo empapado, como si hubieran amado en silencio. Otros se arrodillaban sin saber por qué, mientras sus corazones latían con un ritmo que no les pertenecía. Y muchos, demasiados, empezaron a caminar hacia la iglesia sin decidirlo. Descalzos, somnolientos, con los ojos medio cerrados, y las bocas entreabiertas, como si aún estuvieran soñando. Lucía los recibió sin hablar. Sabía que no venían por fe, venían por memoria. Por eso que el suspiro había despertado en cada uno. Algo más viejo que el lenguaje, algo más puro que la culpa. El anhelo de volver a sentir a Dios desde dentro. El padre Elías lo vio todo desde el campanario. Una procesión de almas que no pedían redención. Pedían respuesta. Y el altar, agrietado y palpitante, los esperaba. Pero cuando la primera mujer, una madre joven, puso sus dedos sobre la piedra, ocurrió lo impensable. El cielo gimió. No con voz, con trueno, con temblor, con una ola de aire que no venía del clima, sino de arriba, de muy arriba, y el pueblo, todo el pueblo, cayó de rodillas al mismo tiempo, como si ese suspiro, el mismo que había comenzado con Lucía, hubiera regresado desde lo alto con respuesta. Y en medio del silencio, una niña se levantó. Tenía 8 años, la boca manchada de vino, y una cruz dibujada con saliva sobre el pecho. Abrió los ojos, y dijo, como si alguien hablara a través de ella: el cielo no bajó, porque aún no ha terminado de gemir. Episodio 8. El árbol que nació en el altar, y sus frutos olían a cuerpo confesado. Nadie lo plantó, nadie lo regó, nadie lo pidió, pero al amanecer del 8º día, cuando Lucía se arrodilló frente al altar como siempre, la grieta tembló, y brotó un árbol. No fue rápido, no fue lento, fue orgánico, como si el mármol no fuera piedra, sino placenta. Una raíz oscura se abrió paso desde el centro exacto donde ella había apoyado sus dedos noche tras noche. Y desde esa raíz, una rama subió, otra se bifurcó, otra más, hasta que el altar quedó coronado por un árbol de hojas rojas, nerviosas, que brillaban como si respiraran. Los fieles entraron uno a uno, en silencio, con el asombro tatuado en la piel. Y nadie se atrevió a hablar, porque el árbol no olía a incienso, olía a carne bendita. El padre Elías fue el último en acercarse, y cuando vio el fruto, redondo, húmedo, colgando como una confesión madura, comprendió lo que había nacido. Ese no era un árbol de conocimiento, era un árbol de recuerdo. Lucía, sin levantar la mirada, susurró: cada fruto guarda un suspiro distinto, uno que alguien no se atrevió a pronunciar, uno que Dios aún no olvida. Y entonces, una mujer del pueblo, anciana, viuda, siempre en silencio, se adelantó, extendió la mano, y tomó el primer fruto. Nadie la detuvo, nadie se atrevió, lo acercó a su rostro, lo olió, y una lágrima le cayó por la mejilla. Este huele a la vez que recé para que no me tocara, dijo. Y lo deseé igual. Lo mordió, y cayó de rodillas, pero no de arrepentimiento, de liberación, como si el fruto le hubiera devuelto algo que la iglesia le había quitado hacía demasiado tiempo: el derecho a gemir sin culpa. A partir de entonces, cada noche, uno por uno, los habitantes se acercaban al árbol, elegían un fruto, lo besaban, lo probaban, y luego, susurraban sus deseos más callados, directo al tronco, como si aquel árbol pudiera confesar de vuelta. Lucía se quedó bajo las ramas, mirando al cielo, con el rostro empapado de sombra y luz, y dijo, sin temblar: no hemos comido el fruto prohibido, sino el que nos prohibieron antes de nacer. Y el árbol, como respuesta, soltó un gemido leve, vegetal, eterno, como si también él hubiera estado esperando que lo tocaran desde dentro. Episodio 9. El hombre que mordió el fruto, y recordó algo que jamás había vivido. No todos los frutos saben igual. Algunos recuerdan el cuerpo, otros, el suspiro. Pero hay uno, que no te recuerda a ti, te recuerda a lo que fuiste antes de nacer. Aureliano nunca había creído en milagros, ni en vírgenes que lloran,
ni en ángeles que bajan. Su única devoción era el trabajo y el silencio. Veía a Lucía con deseo, pero también con miedo. No porque fuera pecadora, sino porque la deseaba sin haberla tocado. Y eso lo confundía más que cualquier infierno. Cuando el árbol apareció, lo observó desde lejos. 13 días, 13 noches, esperando que todo fuera un montaje, una histeria colectiva, un juego de fanáticos. Hasta que una madrugada, cuando el templo estaba vacío, y el cielo aún no amanecía, Aureliano entró, solo, descalzo, y con el corazón endurecido como las piedras del atrio. El árbol lo esperaba en silencio. Sus ramas colgaban con un fruto en especial, oscuro, brillante, casi palpitante. No lo pensó, no lo olió, no lo bendijo, lo mordió, y entonces, cayó, no por el sabor, sino por la visión. El mundo se apagó, el altar desapareció, y una imagen lo envolvió por completo. Él, vestido de blanco, con alas, y labios manchados de fuego. No era hombre, no era santo, era memoria divina, y estaba arrodillado frente a un altar. En otro tiempo, en otra tierra, en otra creación. Gemía, no por placer, sino por haber tocado algo que ningún ángel debía tocar. Una mujer, una voz, un suspiro. Aureliano se despertó gritando. El fruto mordido a su lado, el cuerpo empapado de lágrimas, y el rostro deformado por una emoción que no conocía. Vergüenza celestial. Lucía lo miraba desde el fondo del templo. Sin juicio, solo con ternura. No es que lo viviste, es que lo fuiste. Él quiso hablar, quiso rezar, quiso huir, pero solo pudo decir, ¿qué era yo? Lucía se acercó, le acarició el rostro, y con voz de fuego susurró, el ángel que susurró el primer deseo, antes de que Dios dijera que eso estaba mal. Esa noche, Aureliano no volvió a su casa. Se quedó dormido a los pies del árbol, como si al fin hubiera recordado dónde pertenecía. Y el árbol, por primera vez, cerró una flor, como si algo ya cumplido pudiera volver a descansar. Episodio 10. El enviado del Vaticano, y la mujer que hablaba con voz que no era humana. La noticia del árbol no tardó en viajar, y como todo lo que el Vaticano no puede controlar, lo quiso apagar. No enviaron un sacerdote cualquiera. Enviaron a Cardenal Severino, conocido por silenciar milagros que ardían más de la cuenta. Vestía de negro absoluto, y sus dedos estaban manchados no de tinta, sino de verdades arrancadas. Si la raíz no viene del cielo, dijo antes de partir, se quema. Llegó sin aviso, sin cruzar palabra con nadie, solo con un maletín y una mirada que no parpadeaba. Lo primero que hizo fue entrar al templo. Lo segundo, sacar un pequeño frasco de cristal. Lo tercero, rociar el árbol con agua bendita. Esperaba gritos, humo, algo, pero lo que escuchó fue un suspiro colectivo. Vino del altar, de las estatuas, del suelo, y por último, de Lucía. Ella apareció desde el fondo, descalza, vestida de blanco, con el cabello suelto y la piel ligeramente luminosa. El cardenal no se inmutó. Eres la responsable de esta abominación. Lucía lo miró, pero no con rabia, con compasión, como si ya supiera lo que él venía a hacer, y también lo que él no podía evitar sentir. Yo solo recordé lo que ustedes pasaron siglos intentando olvidar, dijo. Pero su voz, no era su voz, no era femenina, ni masculina, era algo más, algo redondo, profundo, como si 1000 gargantas hablaran al mismo tiempo, desde dentro de una grieta divina. El cardenal retrocedió un paso, solo uno, pero fue suficiente para que todos lo notaran. ¿Qué eres?, murmuró Severino, con la cruz temblando en su pecho. Lucía no respondió de inmediato. Caminó hasta el árbol, le acarició el tronco, y al hacerlo, una hoja cayó lentamente. Al tocar el suelo, se convirtió en vino. No soy profeta, no soy santa, no soy herejía, soy eco, soy útero de lo que ustedes enterraron en mármol. El cardenal, sin saber por qué, cayó de rodillas. Sus ojos ardían, su fe temblaba, y en el centro de su estómago, un gemido quiso salir. Lucía se acercó, le susurró al oído con esa voz que no era suya. Tú también tienes un suspiro que nunca soltaste. Y entonces, él lloró, no de culpa, de recuerdo. Esa noche, no quemó el árbol, ni selló el templo, solo dejó una nota antes de irse. No toquen nada, Dios aún está escuchando.
Episodio 11. La mujer que dejó de respirar, y todos empezaron a arrodillarse. Lucía ya no era la misma. Ni por dentro, ni por fuera. Y el pueblo lo supo, antes que ella misma lo admitiera. Todo comenzó con un detalle tan sutil, que solo un niño se atrevió a señalarlo. Ella no tiene sombra, dijo, con un tono inocente, pero con los ojos bien abiertos. Y tampoco parpadea. Los adultos se rieron. Al principio, hasta que dejaron de reírse. Porque era cierto. Lucía caminaba entre ellos con la luz del atardecer golpeándole el rostro. Y no proyectaba nada sobre el suelo. Era como si la tierra ya no pudiera retenerla. Una mañana, doña Adela, la anciana ciega, pidió tocarle el rostro. Lucía se inclinó, y cuando la mujer posó sus dedos en su piel, se desmayó. No hay carne, hay luz disfrazada de cuerpo, susurró al despertar. El padre Elías empezó a notar algo más inquietante. En las misas silenciosas, Lucía se quedaba de pie, horas, sin moverse, sin respirar, ni una exhalación, ni el pecho elevándose, nada, como si su alma ya no necesitara el oxígeno de este mundo. ¿Eres humana?, le preguntó una noche, temblando. Ella no respondió, solo se acercó, y con voz múltiple, cálida, profunda, como si hablara desde dentro del aire mismo, dijo, fui, ahora soy lo que queda cuando una mujer no se guarda el suspiro. El pueblo ya no sabía si rezarle, o pedirle perdón. Algunos la llamaban la anfitriona del aliento divino, otros solo la seguían, en silencio, esperando ver si se deshacía en luz. Y una madrugada, ocurrió lo inevitable. Lucía caminó descalza hasta el árbol. Las hojas brillaban como brasas. Los frutos palpitaban. Y cuando se arrodilló, todos lo hicieron con ella. No porque ella lo pidiera, sino porque el cuerpo lo suplicaba. Una mujer lloró. Un hombre gimió. Un niño besó la piedra con los ojos cerrados. Y el árbol soltó una rama nueva, fina, temblorosa, que escribió en el aire una palabra con savia brillante. Recordada. Esa noche, nadie durmió, porque por primera vez, una oración bajó del cielo sin necesidad de labios. Y esa oración tenía nombre. Lucía, o lo que quedaba de ella, cuando Dios decidió volver a respirar a través de una mujer. Episodio 12. El día en que todo el pueblo suspiró al mismo tiempo, y el tiempo se detuvo. El milagro final no fue un fuego. No fue un ángel bajando. Ni una estatua llorando. Fue un suspiro. Pero no de uno, sino de todos. Aquel amanecer, el cielo no cambió de color. Se quedó quieto, como si supiera que la tierra estaba por hacer algo, que ni el cielo se atrevía a interrumpir. Lucía no habló, no caminó, no bendijo, simplemente se quedó de pie en medio del templo, con los brazos abiertos, y los ojos cerrados. Y uno por uno, los habitantes del pueblo llegaron, sin haber sido llamados, sin haberse puesto de acuerdo. Solo vinieron, como si algo desde dentro les hubiera susurrado. Hoy, vuelve a respirar como antes del pecado. El padre Elías fue el último en entrar. Y cuando lo hizo, ya no había bancos, ya no había silencio. Había una energía que no podía describirse con palabras santas. Una tensión dulce, un perfume antiguo, un temblor que no era del suelo, era del alma colectiva. Lucía se elevó, no mucho, solo unos centímetros. Lo suficiente para que todos entendieran, que ya no era cuerpo, era canal, puente, grieta luminosa por donde Dios suspiraba. Y entonces, ocurrió lo imposible. Todos suspiraron al mismo tiempo. Ni muy fuerte, ni muy lento. Un suspiro profundo, casi sensual, que nació desde el vientre y salió por la boca sin pasar por la razón. Un sonido, que abrió algo. El tiempo se detuvo. No es metáfora. Los relojes se congelaron. Las aves quedaron suspendidas. Las llamas de las velas se curvaron hacia atrás. El viento dejó de moverse. Solo el suspiro continuó, como una vibración que atravesaba la carne, y tocaba directamente la memoria divina. Y en ese instante, todos recordaron, no el nombre de Dios, ni el peso de sus pecados. Recordaron lo que eran antes del lenguaje, antes del miedo, antes de que alguien dijera que gemir era impuro. Lucía abrió los ojos. Y no eran suyos, eran de algo más grande, más antiguo, más tierno, y dijo sin mover los labios, ya pueden respirar por él. Y con esa frase, Lucía se disolvió, como una bruma que vuelve a su origen, como un suspiro que, al fin, encuentra respuesta.
Episodio 13. Final. El suspiro que quedó flotando, cuando ya nadie tenía cuerpo. No hubo cuerpo. No hubo ascensión. No hubo tumba. Solo un suspiro, suspendido en el aire. Como una nota eterna. Como un eco que no necesitaba boca para existir. Después de que Lucía se desvaneció. El pueblo no lloró. Nadie gritó. Nadie cayó al suelo. Porque lo que se fue, no se sintió como pérdida, sino como regreso. Como si la divinidad hubiera estado esperando siglos, para volver a entrar por el único lugar que no se podía cerrar. El deseo limpio. El deseo que no se confiesa. Se comparte. Los días dejaron de contarse. El reloj del campanario marcaba siempre la misma hora. 3:33. La hora del primer suspiro. Nadie envejecía. Nadie enfermaba. Pero tampoco hablaban mucho. Como si cada palabra pudiera romper la fragilidad sagrada de ese instante infinito. El árbol seguía allí, pero ya no daba frutos. Daba recuerdos. ¿Quién lo tocaba? No comía. Solo recordaba algo que jamás vivió. Un beso que no recibió. Un susurro que nadie se atrevió a decirle. Una caricia que aún flotaba en el aire. Esperando. El padre Elías. Ahora con el cabello blanco como la cera de altar. Escribía solo una frase cada día. La dejaba sobre el atril. Y el viento, o algo parecido al viento, las repartía por el templo. Frases como: no todo lo que gime es carne. Lo sagrado no se arrodilla. Se ofrece. Lucía no era ella. Era lo que todos llevamos escondido, antes del amén. Un día, nadie volvió a abrir la iglesia. No porque estuviera cerrada, sino porque ya no era necesaria. El suspiro había salido. Y cada cuerpo se había convertido en templo. Ya no hacía falta tocar el altar. El altar estaba en los labios. En los poros. En cada mirada que no pedía. Solo recordaba. Y en el cielo, ese cielo callado que siempre miraba desde lejos. Una grieta invisible. Parecía haberse abierto al fin. No para castigar. Ni para juzgar. Para respirar. Como si Dios, al escuchar el suspiro completo, hubiera exhalado por primera vez, desde que fue llamado por su nombre.